Buenas tardes, mi nombre es Jamín Reyes. Les pondré el tema sobre el Imperio Carolingio. ¿Qué es el Imperio Carolingio? El Imperio Carolingio fue un estado de la temporada de la Edad Media, fundada por el rey de los francos, Carlos Magno, que lo gobernó entre 768 y 814. Los cimientos de este imperio fueron puestos por su padre, Pipino el Breve, que en el 751 derrocó al último rey de la dinastía franca, de los merovingios. El nuevo monarca fue coronado por el Papa Esteban II, quien le otorgó el derecho a la sucesión hereditaria. Luego de la muerte de Pipino, en el 768, el Papa brindó su apoyo a su hijo, Carlos, que pasó a la historia con el nombre de Carlomagno, que significa Carlos el Grande. Una de las características, varias características del Imperio Carolingio es que su territorio se extendía por gran parte de Europa Occidental. La máxima autoridad era el emperador. Su forma de gobierno era la monarquía centralizada. El idioma predominante era el francico. La capital era Asquitrán. Estaba dividido en ducados, condados y marcas. Su religión oficial era el cristianismo. Ubicación del Imperio Carolingio. La ubicación del Imperio Carolingio está ubicado a través de toda Europa Occidental, pero su núcleo se encontraba en la actual Francia, como vemos aquí en los mapas que les muestro. Carlomagno amplió este territorio mediante una serie de conquistas, incorporando a su reino o imperio Frisia y Sajonia en el norte de Alemania, Carintia en los Alpes orientales, Friul, Lombardia y Spoleto en Italia. Tenemos lo que es la economía del Imperio Carolingio. La economía del Imperio Carolingio se basaba en la producción agrícola, como vemos aquí a mano derecha en la imagen, donde se puede apreciar que sobre todo era la cosecha de cereales como trigo, la cebada y la avena. Otras actividades económicas importantes era la ganadería vacuna y porcina y la producción artesanal de armas y mobiliario. Y más importante es que la importación y la exportación de productos eran prácticamente inexistentes, por lo que el imperio se autoabastecía, produciendo lo necesario para alimentar a sus habitantes. La organización del Imperio Carolingio. Como vemos aquí, una pirámide en el primer escalón, como podemos decir, se encuentra ubicado el rey. Están lo que es los privilegiados, que eran prácticamente los ricos de esa época, y estaban los no privilegiados, que era la parte baja, la parte pobreza, se puede decir, que eran los campesinos, los artesanos, etcétera. Estaba dividida, se encuentra dividida en dos grandes sectores, como ya le había explicado, que están los privilegiados, que eran aquellos que gozaban privilegios económicos y sociales, lo que eran la alta nobleza, el bajo clero, y están lo que son los no privilegiados, que eran aquellos que no poseían privilegios y que sus impuestos y el diezmo mantenían a los sectores privilegiados como los tenderos, pequeños comerciantes, artesanos y campesinos. Tenemos lo que es la organización política, como vemos aquí en el cuadro a mano derecha. Está dividido lo que era el emperador, que se concentraba en sus manos el máximo poder militar, judicial y legislativo. Está lo que son las funciones administrativas, que el emperador se apoyaba en una corte dirigida por un chambelán que se encargaba de los asuntos del palacio, entre otros. Aquí vemos el emperador, que es la cabeza, corte o palacio, que se encontraba lo que era el chambelán, y el corte palacio estaba compuesta por el mariscal, canciller y el conde de palacio. Tenemos lo que es también el Misidomishi. Tenemos lo que son los territorios, que eran comandados por condados y marcas, como ya le había explicado anteriormente. Tenemos lo que es la organización territorial.
El imperio carolingio estaba basado en 3 divisiones, que eran los condados, los ducados y las marcas. Los condados eran las demarcaciones a modo de provincias interiores que se encontraban bajo la responsabilidad de un conde. Estaban los que eran los ducados, que eran un conjunto de condados que estaban bajo la dirección de un duque, nombrado bajo la dirección de un duque. Y eran nombrados directamente por el emperador. Están lo que son las marcas, que eran zonas que se encontraban en fronteras militarizadas y expuestos a invasiones extranjeras. Estaban bajo la responsabilidad de un marqués. Tenemos lo que es la religión del imperio carolingio, la educación y la cultura y la división del imperio. La división del imperio de Carlomagno creó varios obispados, reunió 2 concilios y obligó a la población de un imperio a asistir a misa los domingos y pagar el diezmo. O sea, eran prácticamente obligados a asistir los domingos a misa. También estaban obligados a pagar el diezmo, un impuesto que servía para contribuir al mantenimiento de la iglesia. Tenemos lo que es la educación y cultura. En la Alta Edad Media la gran mayoría de las personas eran analfabetas, o sea que no sabían leer, no sabían escribir. Tenemos lo que es también la cultura del imperio carolingio. El reinado de Carlomagno marcó un impulso de la vida cultural y artística conocida como el Renacimiento carolingio. Las principales características de este periodo fueron el apoyo de la religión cristiana a la cultura y al latín. Ellos también se destacaban por lo que era el arte, la arquitectura sobre todo. Aquí vemos algunas imágenes sobre ellas.